Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A horas de haberse concluido las fiestas patrias, nuevamente la nación enfrenta momentos difíciles al registrarse un día con al menos 10 personas muertas de manera violenta y que genera una preocupación en los diferentes sectores debido a que apenas la semana anterior se habló que este 2024 sería el año con menos homicidios en las últimas 2 décadas si se mantienen las condiciones. No obstante, expertos en temas de seguridad detallan que si bien puede existir una reducción de homicidios, los últimos días, hechos como el asesinato del ambientalista Juan López en Colón, provocó una gran cantidad de reacciones que piden a las autoridades hondureñas una investigación exhaustiva de este caso y que el mismo no quede en impunidad. La conferencia episcopal emitió un mensaje en el que señala que repudian enérgicamente este vil asesinato y piden a las fuerzas del orden que no solo se hable de justicia, sino que se trabaje diligente y sinceramente en el deber de garantizarla a todos los ciudadanos. En la misma línea, la Unión Europea condenó el crimen contra el ambientalista e instan a Honduras a una investigación para llevar a todos los responsables de este cobarde crimen ante la justicia. Es necesario que se apliquen medidas rápidas, efectivas y ejemplares que den con el origen de las amenazas a las que se enfrentan los defensores de derechos humanos y medio ambiente. La embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, también lamentó el hecho y agregó a sus exigencias una indagación transparente. Desde el Poder Ejecutivo hondureño responden. El asesor presidencial y ex gobernante del país, Manuel Zelaya Rosales, condenó el asesinato del también dirigente político y recuerda que nada debe ser más importante que hacer justicia para Juan López. Por su parte, la presidenta de la República, Xiomara Castro, ordenó que se utilice toda la capacidad de las fuerzas del orden para esclarecer esta tragedia e identificar a los responsables. No obstante, la muerte del defensor del medio ambiente es solo una de la interminable lista de hechos en los que han perecido cientos de hondureños en lo que va de 2024, por lo que distintos sectores se unen al llamado para esclarecer el asesinato de Juan López, pero sugieren a las autoridades que con esa misma actitud con la que lamentan esta muerte violenta y exigen justicia, deberían actuar con el resto de hechos delictivos en los que le quitan la vida a los compatriotas. Por ello, desde la sociedad civil instan al Ministerio Público y a las diferentes entidades policiales, junto al Poder Judicial, proceder contra aquellos que delinquen y agilizar la mora de la Corte Suprema de Justicia y que sea un mensaje que el que las hace las paga. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. La semana pasada hablamos que el Observatorio de la Violencia decía que había una reducción de homicidios en el país, pero empezando esta semana pues han habido asesinatos y vamos a abordar estos temas. Está con nosotros la directora del despacho del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, Abigail Canales. Licenciada, buenos días. Buenos días, estimado licenciado Valladares, buenos días a todos los presentes, buenos días a cada uno y una de los televidentes. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy y poder debatir un poco de este tema que es de tanta relevancia y urgencia para nuestro país. Gracias. Gracias, don Carlos Sierra, representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE.
Buenos días, panelistas, compañeros, licenciado, audiencia. Sí, hoy aquí para discutir, analizar y ojalá que brindar algunas luces alrededor de un tema que nos afecta todos los días a todos y todas las hondureñas. Gracias. El licenciado en análisis criminalística y cofundador de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Marcial Martínez. Bienvenido. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros del plató y a la audiencia que nos brinda el favor de su atención. Y bueno, aquí para debatirnos este tema, esta tragedia que está pasando en el país con el incremento de la criminalidad. Gracias, comisionado general Miguel Pérez Suazo, es el director de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. Muy buenos días, Raúl, distinguidos compañeros panelistas invitados esta mañana. Gracias por permitirnos estos espacios para poder dar a conocer qué es lo que se está haciendo en particular con este caso que enlutó pues al departamento de Colón y enlutó pues a una familia en dicho municipio de Tocoa y dar a conocer pues cuáles son esas diligencias que hasta este momento se están llevando a cabo en coordinación con el Ministerio Público que está acompañando todas y cada una de estas acciones que estamos ejecutando en el departamento de Colón. Ese asesinato del ambientalista Juan López, también regidor y maestro, la policía está ofreciendo una recompensa de 500,000 empiras por quienes tengan información. ¿Ha habido resultado? Bueno, nosotros desde el primer momento que conocimos de la muerte violenta del señor Juan Antonio López, inmediatamente el señor secretario de Seguridad estableció conformar un equipo al mando del comisionado general Eduardo Turcios Andrade, quien se encuentra en estos momentos en el departamento de Colón, coordinando acciones orientadas a realizar todas y cada una de las diligencias investigativas pertinentes a este caso. Efectivamente, una vez que se designó a un oficial superior con el grado de comisionado general, se conformó también un equipo de no menos 20 agentes de investigación de la unidad de homicidios, así como también técnicos en investigación de la escena del crimen, para apoyar todas y cada una de las diligencias. Sumado a ello, también la Secretaría de Seguridad pues puso a disposición una recompensa de 500,000 empiras para quien brinde información sobre el asesinato del señor Juan Antonio López, proporcionando el teléfono 9974-9737, el cual ya estamos pues recibiendo algunas llamadas y estamos también dándole todo el seguimiento al proceso de dichas llamadas. No queremos referirnos en particular, pero sí ya nosotros estamos siguiendo algunas líneas de investigación referentes a este caso en particular. El padre Ismael Moreno, conocido como el padre Melo, dice que la muerte de Juan López es un asesinato político. ¿Qué dice la policía? Bueno, la policía lo que hace es acompañar a el Ministerio Público, que es quien dirige la investigación técnica científica de todos y cada uno de estos hechos. No es lo que podamos decir, sino es lo que podamos probar con todas y cada una de las evidencias que puedan determinar la culpabilidad de una persona o un grupo de personas que pudieran estar relacionados en este caso. Nosotros queremos ser muy responsables, respetar el debido proceso al momento de ejecutar acciones para determinar y deducir responsabilidades. Lo que sí podemos manifestar es que hay una voluntad, hay un interés y no se van a escatimar esfuerzos de parte del señor secretario general y del señor director general de la policía para dar con el responsable o los responsables, tanto materiales o intelectuales, de este hecho criminal que enlutó a una familia en el departamento de Colón. ¿Cuáles son los criterios del CONADE, licenciada Abigail Canales? Muchas gracias, licenciado Valladares. Quisiera comenzar destacando la importancia de la labor que tienen los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país, pues ya se ha reconocido a nivel internacional que los defensores de derechos humanos ejercen una importante labor en una sociedad democrática, pues dedican su vida a defender intereses generales y bienes comunes como los recursos naturales.
Teniendo esto en consideración es que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad y esto se traduce en que sus derechos se encuentran mayormente expuestos a ser violentados o vulnerados y se encuentran y enfrentan amenazas, hostigamientos e incluso amenazas o perjudicaciones en contra de su vida e integridad personal. Esto nos pues retrotrae al hecho de que existe un sistema nacional de protección para defensores y defensoras de derechos humanos que tiene el mandato de adoptar medidas de protección para justamente proteger la vida e integridad personal de estos defensores del medio ambiente. Sin embargo, nos enfrentamos con un sistema nacional de protección que no es capaz de dictar o de implementar medidas efectivas para proteger la vida de estas personas que se dedican a defender nuestros derechos humanos. Esto pues resulta totalmente pues lamentable y condenable que en el caso de el defensor Juan Antonio López, él contaba con medidas cautelares implementadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el mecanismo de protección pasado un año no las adoptó. Esto pues lastimosamente se tradujo en el hecho violento en su contra y un asesinato pues totalmente condenable por parte de sicarios. Ahora, ¿qué le resta al Estado? Le resta al Estado generar una investigación imparcial, efectiva, no como mera formalidad. Y esto lo debe hacer conforme a los estándares de la debida diligencia, que son oficiosidad, oportunidad, competencia y exhaustividad, e incluso con involucramiento de los familiares de la víctima. Para esto necesitamos un verdadero esclarecimiento de los hechos, una sanción de los autores intelectuales y materiales de los hechos, porque esto es una situación de violencia no solo particular, sino de violencia social, porque el mensaje que se manda a los demás defensores de derechos humanos es que no pueden ejercer su derecho a defender derechos humanos sin poner en riesgo su vida y las de sus familiares. Sí, licenciado Marcial Martínez, comentarios iniciales. Buen día, licenciado, compañeros en el plató. Bueno, extendiendo un poco lo que acaba de decir el comandante Pérez, hay que tener un criterio muy abierto y un criterio muy modesto cuando una persona hace un comentario diciendo que es un crimen político. Como dijo él, hay un proceso investigativo que se debe seguir, un tracto investigativo que se debe seguir y no provocar ese tipo de insinuaciones dentro de la población para no generar un conflicto ya en la investigación que está realizando en el departamento de Colón. Con lo que dijo la licenciada, es muy importante que se denoten las causas y los movimientos que estaba haciendo el ya fenecido ambientalista para que se pueda tomar un tracto investigativo prudente, para que se puedan dar con las personas que cometieron el ilícito. Ahora bien, en cuanto a la criminalidad, el mensaje que se está dando es un mensaje preocupante para la población hondureña, porque si él que tenía medidas cautelares, si él que estaba protegido, si él que seguía un parámetro de conducta referido a la investigación, ¿qué pasa con el resto de la población que no tiene ese tipo de medidas cautelares? Nosotros ahorita estamos teniendo un índice de 10 personas muertas al día, 26.5 según el Observatorio de la Criminalidad, y nos estamos quedando cortos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos intervenidos ¿cuántos departamentos, comandante? Está intervenido Lancho, está intervenido Tocoa, está intervenido Atlántida, está intervenido Cortés, Francisco Morazán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No estamos teniendo nosotros una rebaja, sino que más bien nos estamos posicionando como el segundo país más violento en América Latina, de acuerdo al observatorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener una... Repítame eso, el segundo país más violento. Más violento, ahorita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procede por parte del gobierno? Dar, en mi opinión, una extensión total al estado de excepción, para que ellos puedan desarrollarse completamente y dar una seguridad al 100%, porque ¿cuál es el problema? Nosotros queremos tener los índices que tiene el vecino país de El Salvador, 0, pero no queremos adoptar las medidas que están adoptando ellos. Queremos tratar con guante blanco la criminalidad en el país y simple y sencillamente vamos a estarle achacando a la policía de que ellos no están haciendo el trabajo, pero hay que darle las armas a ellos también para que ellos tengan los implementos, los insumos, no solamente tácticos, operativos, sino que también jurídicos.
¿verdad? Y esa es una voluntad política que, bueno, que más adelante pues se va a tener que ver si se extiende en una totalidad los departamentos que ellos tienen intervenidos. Pero hay un estado de excepción y fue ahí en Tocoa, o sea que no hay temor, pues. Bueno, el estado de excepción, Tocoa es el primer departamento, creo yo, comandante, que está libre de deportación de armas. No se puede portar armas en ese departamento. Está restringida la aportación de armas. Está restringida la aportación de armas en ese departamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que el gobierno, a través de sus entes reguladores en el Congreso Nacional, tienen que darle las armas a ellos para que ellos puedan en una totalidad hacer una recuperación de ese departamento. Porque sí ya se intervinió, pero ahora hay que recuperarlo. Y la única manera de recuperarlo es una manera táctica operativa que ellos conocen y manejan bien para que nosotros podamos tener una circulación normal, una circulación que la gente se pueda sentir en paz. ¿Por cuál es el problema ahora? De todas esas muertes, ahora se están incrementando las muertes, los femicidios. Se han incrementado, ahora hay 746 en lo que va del año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tenemos nosotros como ciudadanos un respaldo que les pueda dar las armas a ellos para que ellos puedan hacer las operaciones que competen. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vamos a seguir extendiendo el estado de excepción parcial y lo vamos a seguir extendiendo otros 3 meses y lo vamos a seguir extendiendo otros 3 meses. Entonces, ¿por qué no hacemos? Así se ha venido haciendo. Y no está dando resultado. Pero no es culpa de ellos, no es culpa de la policía militar, no es culpa de los entes investigativos. Porque al haber una totalidad y recuperar un departamento y probar que ese departamento ya está libre de criminalidad como es lo que se quiere, ¿verdad? Como es lo que se quiere emular con el país vecino, entonces ahí estamos hablando de resultados de una disminución considerable, no estamos hablando de una disminución parcial. Entonces yo pienso que en ese aspecto debería de haber una concientización más para darle las armas a ellos y extender, por ejemplo, situaciones como la flagrancia, en vez de 72 horas, extenderla a 1 mes. Porque en este caso del señor que lastimosamente perdió la vida en Colón, ellos tendrían 1 mes para capturarlo en flagrancia, pero la ley no lo permite. Entonces esas ataduras son las que ellos están expuestos, las ataduras que está expuesta la policía militar y los otros entes investigativos. Licenciado Carlos Sierra. Sí, muy buenas. Es complejo, ¿no? Y aquí hay 2 temáticas, ¿no? en la mesa. Creo que la temática de la violencia generalizada en el país. Solo porque se me vino a la mente, vi un video que iban en el desfile y de ahí la gente empezó a correr. Se paró el desfile también, ahí tocó. Sí, claro, y en efecto, no, el clima de conflictividad que no es de hoy, del departamento de Colón, de todo el Bajo Aguán, que tenemos 15 años interviniendo el departamento, declarando un desarme que no existe. Aunque las autoridades no quieran aceptarlo, no podemos declarar un desarme y emitir salvoconductos para empresas de seguridad privada, ¿no? Entonces realmente no hay un desarme. No estamos libres de la aportación de armas en Colón. La verdad, en Colón hay mucha circulación de armas de fuego y muchas de ellas incluso de manera ilegal, ¿no? Por parte de empresas de seguridad privada, entes privados, entre otros, ¿no? Pero yo creo que aquí hay 2 elementos en este arranque de programa, que es, en efecto, ¿no? Nosotros venimos en un país que yo no creo que sea un aumento de la inseguridad o de la violencia. Venimos con un espiral de inseguridad y violencia en los últimos 15 años. El país todavía no ha logrado salir de estos altos índices de muerte violenta, porque la semana pasada escuchábamos al Observatorio de la Violencia que coincidía con los datos de la Policía Nacional, donde en la comparación entre el 2022 y el 2023 hubo una reducción de muerte violenta, de homicidio, y que se proyecta que para el 2024 esta reducción continúa. Pero a pesar de esta reducción, Honduras sigue siendo el país en el tema de muertes violentas o homicidios, el país más violento en esta tasa de Centroamérica. Y el segundo de Latinoamérica, como decía aquí el licenciado, solo por encima de Ecuador. Entonces, reitero, estas reducciones que se anuncian por parte de las autoridades y que son refrendadas por un ente, digamos que muy serio, que ha venido haciendo esta medición durante los últimos años, como es el Observatorio de la Violencia, sí deben de alegrarnos, pero no podemos pensar de que la tarea está hecha. Realmente esta reducción sigue siendo baja
en comparación a los estándares que deberíamos de tener. Y por otro lado, esto se conjuga con la situación en Colón. Aquí se ha mencionado, y podemos hablarlo más extendidamente en el programa, que si el crimen de Juan López es un crimen político. No. Yo creo que para responder eso hay que pensar, hay que escuchar o pensar quién era Juan López. ¿Por qué se mata a Juan López? O sea, no se mata a Juan López en un tiroteo entre bandas criminales. No se mata a una persona en un intento de asalto. O sea, aquí hay un acto planificado de sicariato encargado por algunas personas. ¿Y por qué hay que pensar en quién era Juan López? Bueno, Juan López no solamente era un ambientalista, que es muy importante la labor de los ambientalistas, era un defensor de derechos humanos. Es el coordinador del grupo organizado Guapinol, defensores del río Guapinol y San Pedro. Era un celebrador de la palabra. Tiene 20 años trabajando con la plataforma agraria. O sea, hay una serie de elementos. Juan López fue criminalizado por parte de las empresas extractivas en Colón. Él estaba siguiendo un proceso judicial. O sea, no podemos irnos a la ligera, ¿no? Yo sí considero que esto es un crimen político. Yo sí considero que aquí el Estado de Honduras está, una vez más, está exponiéndose a que porque permitió que se diera este asesinato a una grave violación de derechos humanos. Definitivamente hay poderes grandes y poderosos detrás de la muerte de Juan López. Claro, la Policía Nacional debe hacer su parte. Qué lástima que lo estamos hablando hoy, ¿sí? ¿Qué pasó antes? Porque esta muerte tuvo que haberse prevenido. Por todo lo que aquí se mencionó, ¿verdad? Se mencionó que habían medidas de protección, se mencionó que la Comisión Interamericana emitió estas medidas. ¿Dónde está el papel de la Procuraduría General de la República, de la Policía Nacional, de diferentes instituciones del Estado? Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Yo sí creo que el asesinato de Juan López es un asesinato con grandes connotaciones para el país. Todavía creo que no... ¿Qué tan grandes? Bueno, recuerda el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Nosotros estamos hablando de un líder ambientalista de esa catadura también. ¿Por qué? Porque él representaba la lucha de 20 años de un grupo que todavía se encuentra y que hoy se encuentra en medio de un conflicto de muchas cataduras. El Bajo Aguán tiene muchos conflictos. Tiene conflictos de tierras, tiene conflictos de narcotráfico, tiene conflictos de control territorial, tiene conflictos políticos partidarios, tiene conflictos, altos conflictos empresariales de empresas extractivas, pero no solamente extractivas, todo lo que tiene que ver con la palma africana, todo lo que tiene que ver con el aceite. Entonces, reitero, no, aquí lo que ocurrió, el por qué se dio esto, que hay que dejar a los entes investigativos que nos den todos los elementos detrás de esta muerte, pero definitivamente lo que representaba Juan López no es un asesinato común. En este país es un asesinato político. Sabemos bien que lo asesinaron sicarios pagados a sueldo. En este caso, la Iglesia responsabiliza a don Adán Funes y a sus secuaces, que cobardemente le han quitado la vida. Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal, de la gran mayoría de la corporación municipal y de don Adán Funes. Esta muerte no es aislada, no es la muerte de un delincuente, no es la muerte de alguien que mató a alguien, es la muerte premeditada, bien pensada y tramada. Desde hace mucho tiempo está pensada. ¿Y esa acusación? Explíqueme, si es tan amable. Bien, la verdad de las cosas es que la Policía Nacional está llevando acciones conjuntamente con el Ministerio Público. Ya lo ha expresado el Ministerio Público que el sacerdote que emitió
estas declaraciones, pues será llamado para tomarle la declaración y determinar por qué razones y motivos él expresa que la muerte del ambientalista y primer regidor de la alcaldía de Tocoa, Juan Antonio López, es una situación ligada al alcalde de este municipio de Tocoa. La Policía Nacional lo que está haciendo es analizando y recolectando todos y cada uno de los indicios que permitan establecer aquella relación que indique quién es o quién es el responsable de este hecho criminal. Quiero establecer que el mecanismo de protección solicitó a la Secretaría de Seguridad el 7 de febrero del 2022 adoptar medidas urgentes, y estas medidas urgentes consistían en establecer un enlace y patrullajes policiales a favor de los miembros del colectivo de defensores de bienes comunes de la comunidad de Guapinol. Estos fueron gestionadas a través de la Jefatura Departamental número 2 en Tocoa, Colón. Se designó al subcomandante de esta unidad departamental para que él fuera el enlace exclusivo para brindar estas medidas establecidas por el mecanismo de protección. Inmediatamente él procedió a incrementar los patrullajes en la zona de Guapinol y posteriormente también se comunicó con todos y cada uno de los beneficiarios de las medidas para ponerse a disposición como el oficial de enlace y así también estar en toda la disposición de asistir a reuniones con representantes de derechos humanos y poder socializar pues las situaciones que hay al respecto. ¿Qué es lo que la Policía Nacional está haciendo en estos momentos, en este caso en particular? Pues nosotros estamos, el día de ayer sostuvimos una reunión con los integrantes de la plataforma agraria y ya se habló con ellos en torno a este caso y cuáles serán las medidas para fortalecer pues la seguridad de todos y cada uno de ellos. Estamos estableciendo cuál fue el recorrido de la víctima que hizo al momento de que fue interceptado, esto para tratar de identificar si hay cámaras de video y poder también obtener imágenes de personas sospechosas. Como vuelvo y repito, todas y cada una de estas diligencias están dirigidas bajo la Dirección Técnica Científica del Ministerio Público y se establece pues una reinspección del vehículo para determinar pues de manera técnica científica si hay algunos otros indicios que nos permita pues esclarecer este caso en particular. Licenciado Abigail. Sí, bueno, regresando un poco sobre el tema de las medidas de protección, creo que realmente es preocupante, contrario a lo que se dice aquí, que que las medidas que se están adoptando o que no se están adoptando no están siendo efectivas para el fin por los cuales son implementadas. En el caso en concreto, los miembros del Comité de Bienes Comunes tenían medidas cautelares, tal como se ha mencionado, desde el 2023. A la fecha no han sido adoptadas estas medidas cautelares y resulta preocupante porque al final lo que buscan estas medidas es la inmediatez, es resguardar derechos que son irreparables como la vida e integridad personal. Para esto quisiera recalcar que a través del despacho de la comisionada Blanca Izaguirre se trabajó en una alerta temprana que emitió el comisionado nacional para justamente alertar a las autoridades de que había un riesgo en contra del defensor Juan López y sus otros 29 compañeras y compañeros. ¿Se alertó? ¿Cuándo fue eso? Se alertó. Fueron justamente se emitió una semana antes de la lamentable muerte. ¿Por qué se emitió eso? Se emitió justo porque no se habían adoptado las medidas de protección y el CONADE tuvo conocimiento de nuevos acontecimientos de riesgo en contra de los miembros del comité. Entonces, esto denota que el Estado tenía pleno conocimiento de una situación de riesgo en contra de los miembros del comité y en contra de los defensores y defensoras del medio ambiente. Sin embargo, no se adoptaron las medidas de protección con oportunidad y pues derivó en este lamentable hecho.
Creo que ahora la investigación debe de tomar un tinte distinto, porque ya tenemos casos reiterados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Caguas Fernández, Carlos Escaleras, múltiples casos relacionados con muertes de defensores de derechos humanos, defensores ambientalistas, y pues vemos que los hechos se siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque estos están en total impunidad. Entonces, la impunidad es la repetición, genera la repetición crónica de los hechos. Entonces necesitamos, y desde el CONADE nosotros reiteramos la necesidad de una investigación que esclarezca completamente los hechos, que pueda identificar a los autores materiales e intelectuales de los hechos y que finalmente pueda traer justicia, no solo para este caso, sino para todos los demás que se encuentran en total impunidad. Y además es necesario tener en consideración que aún quedan 29 defensoras y defensores ambientalistas, miembros del Comité de Bienes Comunes, que no tienen medidas de protección y que están como beneficiarias de las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado para prevenir que se sigan suscitando hechos como este? Es lo que tenemos nosotros pues pendiente. Licenciado. Aquí hay Y primero, dígame. Lo que dijo el cura, sacerdote, como lo dijimos aquí. Totalmente Oiga, descalificado. Yo cuando escuché eso, sorprendido, porque para hacer una acusación de ese tipo. Y no solamente eso, el clérigo está incitando a la gente que está escuchando el sermón a tomar unas actitudes de represalia en contra de cualquier gente que se dicte sospechoso. Y la Asamblea Episcopal tiene que sancionar a este señor porque no puede decir una cuestión de esa a viva voz en un domingo, en un sermón. Eso es estar instigando al pueblo a que siga más bien aumentando la ola de violencia. Ese es en el caso de este señor. En el caso, ahondando el caso de la licenciada, siempre que se ponen esas medidas cautelares se tiene un protocolo, lo cual indica que tiene que haber un monitoreo. Entonces, ¿quién estaba monitoreando las medidas cautelares de esta gente? ¿Quién las sigue monitoreando? Tiene que haber una comisión especial que se dedique expresamente para eso. Ya cuando el Estado no puede dar la seguridad a estas personas, entonces la única solución es sacarlas del país, ¿verdad? ¿Por qué no se monitoreó eso? ¿Quién estaba a cargo de eso para llevar un tracto sucesorio que llevó a la muerte de este señor ambientalista? Pero ese es el caso de este señor, que es una vida que no se tuvo que haber quitado, no tuvo que haber pasado. Ahora hablemos del hondureño de a pie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo estamos nosotros con el resto de la población, ¿verdad? ¿Qué estamos nosotros haciendo en el proceso investigativo, en los procesos que conllevan a un arresto, que conllevan a una condena de un delincuente común? Entonces tenemos que incrementar las medidas de supervisión, de monitoreo. Y vuelvo y repito, y esta es una cultura que tenemos que tener nosotros aquí en Honduras. No todo lo malo pasa porque la policía militar o porque la policía nacional no hace su trabajo. Tenemos que implementar en la sociedad la cultura de la denuncia. Si la cultura de la denuncia, ellos no pueden hacer nada. Los entes investigativos se complican y se obstruyen las investigaciones. Y por ende, Marcial, la gente tiene miedo. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Imagínense que nosotros, que somos, como dicen, los de a pie, imagínense ellos que tienen que lidiar con la criminalidad de frente. He pensado de él específicamente. Claro. Del comisionado Miguel Pérez Suazo. Muchas veces, cuando lo veo ahí en los operativos. Ellos se juegan la pero vida he pensado diario. que Pérez Suazo no tiene miedo porque a la gente le da miedo. No, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que empezar a desarrollar, y como digo yo, es una cultura. Hay que empezar a desarrollar una cultura. Entonces, como digo que en el observatorio nos quedamos cortos con esas cifras, nos estamos quedando cortos con esas cifras porque nosotros también, todo lo que es las instituciones del gobierno, tienen que estar involucradas en la seguridad del país. Es un tema de seguridad nacional. Entonces, si mandamos un mensaje de que a un ambientalista protegido con medidas cautelares le pasa esto, ¿qué le va a pasar al hondureño común? ¿Quién por él? Entonces, ahí es donde viene la disyuntiva con los compañeros aquí de Derechos Humanos y que la población manifiesta esto en su momento. Empiezan a defender, dicen ellos, los derechos de los malos y no los derechos de los buenos, ¿verdad?
más no saben las exposiciones a los que ellos están expuestos también, ¿verdad? Entonces, este es un problema que se debe atacar y como le digo, este clérigo no puede estar animando a la población a que tomen medidas contra el alcalde, indicando que una persona es culpable de un hecho de esto, ¿verdad? Entonces, más bien, nosotros lo que estamos haciendo es promoviendo, ¿verdad? Y llamo al Consejo Episcopal a que le llamen la atención a este señor, ¿verdad? Pues no puede estar haciendo esas declaraciones en público, ¿no? Licenciado Carlos Sierra. Sí, mire, con las declaraciones del sacerdote, yo creo que además de sacerdote él es humano, ¿no? Y esa humanidad lo lleva a él a buscar o a encontrar salida ante esto, ¿no? O sea, cuando él dice que responsabiliza, y es más, menciona que la Iglesia Católica responsabiliza a esta persona que ha mencionado. O sea, yo aquí no quiero defender a Adán Funes, alcalde, pero él tendría la autorización de la Iglesia, porque es una acusación bien seria. Hay que ponerse en los zapatos de Adán Funes y su familia también. Claro. Claro, y reitero, ¿no? Por eso tenemos que revisar quién era Juan López. Juan López fue el coordinador de Cáritas, de la misión de Cáritas en el Bajo Aguán por muchos años. Es un celebrador de la palabra, es una persona muy cercana a la Iglesia Católica. Es una persona que convivía ahí. Entiendo que el sacerdote que ha emitido estas declaraciones era muy cercano, él lo conocía. También reitero, ¿no? Además de lo que he dicho ya de lo que es Juan López, actualmente era regidor de la Municipalidad de Colón. Y en varias ocasiones él mencionó que si él llegaba a tener algún tipo de ataque, atentado, responsabilizaba a una gran cantidad de personas, dentro de ellas el alcalde, pero también representantes de empresas extractivas que están en la zona, representantes de empresas de seguridad privada que están en el Bajo Aguán. Yo creo que en este momento muy temprano en que se está dando el proceso investigativo, van a surgir estos elementos, ¿no? ¿Podemos sorprendernos con las declaraciones del sacerdote? Miren, en este país cada día nos estamos sorprendiendo menos de muchas cosas. Cada día nos estamos dando cuenta de algunas cosas que nos hacen sorprendernos menos, ¿no? Yo, digamos que comprendo la situación emocional en la que está el sacerdote en este momento para decir eso. Deberá de colocar él ante el Ministerio Público el por qué dice o menciona estos elementos, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, también recordemos, y lo mencionaba aquí el licenciado, el impacto que tiene este tipo de muertes, ¿no? Porque él mencionaba, bueno, hoy hablamos de la muerte de Juan López, pero no hablamos de la muerte del hondureño de a pie. Pero es que mire, lo ocurrido cuando se le da muerte a un periodista, a un defensor de derechos humanos, a un ambientalista, estamos hablando que el impacto que se busca con esto es precisamente generar terror, sí, es generar miedo. Es decir, ustedes deben estar protegiendo ese río porque le va a pasar lo que le pasó a Juan López, porque le va a pasar lo que le pasó a Berta Cáceres. Ese es el impacto, eso es lo que se busca. Por eso es necesario que como sociedad no podamos quedarnos como una muerte más. Todas las muertes en este país son valiosas. Todas las personas, cada vez que muere una persona, hay muchas familias enlutadas. Pero en este caso, el objetivo que se busca con esto es amedrentar a las personas que todos los días luchan ya sea por los bienes comunes, por cuidar el medio ambiente o es más, por poder proteger una denuncia. ¿Qué es lo que hace el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de sociedad civil? Es proteger a las personas que no se sienten que sienten el miedo y el temor de denunciar un poder mayor, denunciar a un funcionario público, denunciar a un funcionario policial, denunciar a un juez que dictó mal una sentencia. Eso es lo que ocurre. ¿Cómo perderemos el miedo? ¿Cómo podemos fortalecer la cultura de la denuncia? Bueno, primero un poco lo que hacen estas personas, ¿verdad? Aglutinarse en comités para ser más fuertes, para acompañarse, pero también protegiendo a estas personas. Aquí es donde falló el Estado en su conjunto, ¿no? En poder proteger a una persona. Porque no solamente estamos hablando de las medidas de protección del Mecanismo Nacional de Protección. Bien, aquí hay un ramillete involucrado. Estamos hablando de la Procuraduría General de la República, porque es el que recibe las medidas de la Comisión Interamericana. Estamos hablando de la Secretaría de Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Protección. Estamos hablando de la Policía Nacional. Yo creo que el señor Pérez se equivocó con la fecha. Si me dice que el 7 de febrero del 2022 se asignaron estas medidas de protección, de antemano hay
Hay un craso error, estamos hablando más de 2 años. ¿Dónde está la revisión y la reevaluación de las medidas de protección? ¿Dónde están los elementos que mencionó la compañera del comisionado de poder hacer las mediciones de conflictividad en la zona? Ella dice que una semana antes. Y el comisionado lanza alertas alrededor de que hay mayor o menor conflictividad en Mire, Colón es un hervidero de muchas cosas. Sí. Y si el comisionado coloca esa alerta una semana antes, un mes antes, es porque las cosas se están moviendo. La conflictividad interna de muchos tipos. Entonces, reitero, ¿no? Aquí hay la responsabilidad del Estado en su conjunto. ¿Qué decir de otros elementos que tienen que ver con la conflictividad social, la presencia del Estado en Colón? Una serie de elementos, reitero, que complejizan aún más esto, pero que definitivamente no son justificantes, ¿no? Cuando se le da, y con esto concluyo esta parte, cuando se le da muerte a un defensor de derechos humanos, a un ambientalista o a un periodista comprometido, el mensaje no solamente es para él y su familia. Sí. El mensaje es para generar terror. ¿Y quiénes desean generar este terror? Bueno, quienes están lucrando de una o de otra manera y que ese lucro se ve comprometido por la denuncia que hacen estas personas. Dice doña Lucía aquí, buen día, es necesario que soliciten información de evidencia al sacerdote que culpa a personas en este delito. Quiero establecer que el control, seguimiento y monitoreo del expediente donde se encontraba Juan Antonio López está a cargo de la Dirección General del Sistema de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos desde septiembre del 2019, donde pues ellos brindan un enlace de una línea de emergencia que tiene el mecanismo de protección, la cual se encuentra pues activa desde el 24/7 para su comunicación. Es importante establecer, yo tengo un tracto sucesivo de, yo dije, el 7 de febrero del 2022, el mecanismo de prevención solicitó a la Secretaría de Seguridad que se adopten las medidas urgentes consistentes en enlaces y patrullajes policiales. Eso es lo que nos pidió el mecanismo. Nosotros no podemos venir a decir, este ciudadano, vamos a ponerle un vehículo blindado, porque el mecanismo es el que nos establece cuál es el riesgo y cuál es la valoración de eso. Eso hay que dejarlo muy claro. La policía aquí no tiene más que el cumplimiento de lo que le solicita el mecanismo de protección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos estar evaluando y haciendo un análisis de riesgo de las personas que están bajo esa medida de protección. Y aparte de ello, pues una revisión de medidas. La última vez que se tuvo una reunión con todos y cada uno de los que están en las medidas de Guapinol fue el 1 de agosto. Y allí la policía en ningún momento tuvo ninguna denuncia para determinar que había un riesgo, que había una amenaza contra Juan Antonio López. Eso queremos dejarlo muy claro, porque si a la policía hubiera llegado cualquier situación de alerta, nosotros inmediatamente podemos establecer un mecanismo de protección, ¿verdad? Pero cuando ya se dan este tipo de hechos, andamos buscando nosotros quiénes son los responsables de este tipo de situaciones. Aquí quedaron muy claro. La policía solo da cumplimiento a lo que le establece el mecanismo, y el mecanismo lo único que nos pidió es establecer un enlace para determinar quién es la persona con las que van a coordinar cualquier tipo de situaciones, el patrullaje y lo que es establecer acompañamiento cuando ellos así lo requieran. Entonces nosotros como Policía Nacional no podemos venir a inventar una serie de medidas porque ya nos establecen a nosotros. Quiero decirles que la Policía Nacional tiene un déficit de 10.000 funcionarios policiales. Si nosotros tuviéramos 30.000 funcionarios policiales, definitivamente podíamos mejorar este tipo de medidas. Y por eso, como vuelvo y repito, hay más de 200 personas con medidas solo en el departamento de Colón, y la policía tendrá que darle... 200 personas, ¿cuántos efectivos son esos? Bueno, póngale usted que mínimo deberán de haber 2 efectivos. Ahí necesitaríamos 400 efectivos policiales solo para cuidar. Esa relación de números es importante. ¿Cuánto es la cantidad de policías que hay asignados para el departamento de Colón?
Le doy ese elemento para que usted pueda hacer... Recuerde que ese Yo estado de sección... Yo lo tengo. Que Es parcial. Ese estado de sección fue por Colón que se empezó. Claro. Correcto. Y no solo eso hay en Colón. En Colón está el estado de sección, hay una mesa de conflictividad del estado de Honduras, Sí. en la mesa, en el departamento. Es el único departamento que tiene un desarme departamental que no se aplica, porque si se declara un desarme, pero usted le va a permitir a las empresas de seguridad privada, a los empresarios, a los finqueros que puedan portar y mostrar sus armas de fuego sin ningún problema, y solo va a desarmar a los grupos campesinos, a la ciudadanía en general, ahí no están funcionando. Y así otros elementos. Sí, Yo le decía, y con esto para devolverle la palabra al señor Pérez, ¿no? El Estado en su conjunto falló. El Estado en su conjunto, ya sea quien determina las medidas, quien evalúa las medidas, quien tiene que revisar las alertas que se dan, quien tiene que ejecutarlas, quien tiene que hacer el proceso de inteligencia en los municipios y en los departamentos para prevenir este tipo de elementos. Nosotros sabemos que el país tiene un déficit de muchas cosas, no solamente de policía, y nosotros hemos abogado precisamente que hay que fortalecer la Policía Nacional, pero no podemos en este momento empezar a tirarnos la pelota entre el Estado. Oiga, ahí. Sí, y creo que no solo se trata de la implementación de las medidas, sino que algo que también reitera muchísimo la Comisión Interamericana es que se pueda investigar el hecho que origina las medidas principalmente. Entonces, ¿qué está haciendo la policía? ¿Qué está haciendo el Ministerio Público para investigar los hechos que originan toda la adopción de estas medidas a favor de presuntamente 200 personas? Entonces me adhiero a las palabras del compañero aquí, que en realidad esto fue un fallo del engranaje estatal en su totalidad. Desde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, particularmente la comisionada Blanca Izaguirre, ha atendido directamente la conflictividad socioambiental en el país a través de inspecciones en campo, la emisión de alertas tempranas. Nosotros monitoreamos constantemente la conflictividad en el país y realmente es preocupante para nosotros la escalada que hemos visto, bueno, no solo recientemente, sino que al final esta es una deuda histórica que tiene el Estado, porque si bien existen algunos esfuerzos relacionados con la implementación de una mesa de conflictividad, algunas reformas, vemos que en realidad esto no está dando resultado, porque siguen aconteciendo hechos lamentables como la muerte de defensores ambientalistas, siguen escalando los hechos violentos. Hace poco veíamos el caso de la quema de 150 manzanas de plantaciones por conflictividad entre empresas y comunidades. Entonces, realmente nos deja la incógnita a nosotros de qué estamos esperando, qué más tiene que pasar en el país para que las autoridades tomen con seriedad el asunto y se puedan crear estrategias y mecanismos integrales para abordar la conflictividad socioambiental en el país. Vea que ahí voy a hacer una intervención yo, porque ya estamos de acuerdo que el Estado falló. Perfecto. Entonces, hay un problema bien delicado con el licenciado Sierra, que hace un análisis de la conflictividad en el departamento de Colón. Las empresas de seguridad, ellas están regidas por la Secretaría de Seguridad, y la Secretaría de Seguridad dicta el tipo de arma, el tipo de munición y la duración de los permisos operativos de ellos. Al igual con la Asociación de Ganaderos, ellos están sujetos a las normas que dicta la Secretaría de Seguridad. Entonces, si a esta gente nosotros la privamos en este departamento que ya está conflictivo, ¿cuál va a ser la garantía de seguridad para ellos? Porque ellos pagan, se llama un pago cano que se hace mensualmente. Anda alrededor de unos 13,000 empiras mensuales que se pagan a la Secretaría de Seguridad. O sea que esta gente en el departamento de Colón, ellos están autorizados en legítima forma para portar sus armas. Ahora, se hace el desarme general porque no se puede tener una conflictividad en ese departamento a nivel de que ya estamos nosotros produciendo droga en ese departamento, sembrando. Ese es un caso. Ahora el otro, vamos a pelear con la Comisión Nacional de Banca y Seguro porque le vamos a decir que los bancos de la zona no van a estar armados. Allá tenemos un problema. Porque ¿quién va a garantizar la protección de los activos de la empresa privada? Exacto. ¿Verdad? Eso está regulado. No tiene sentido tener un desarme si no se va a cumplir. Pero no puede desarmar el banco. No tiene sentido. No puede desarmar a los ganaderos. Entonces ahí viene la pregunta, ahí viene la solución al problema.
porque el gobierno no pone un estado de excepción total en el departamento y lo recuperamos. No, es que... Como dijo, disculpe, licenciada, Sí, como dijo el licenciado, el abogado Barrios en una intervención que tuvimos en un platú, ¿se van a hablar los derechos? Sí. ¿Se va a garantizar la seguridad de la población? Sí, porque eso es lo que pide la población. Yo no tengo ningún problema en andar desarmado, que los guardias del banco estén desarmados o que los guardias de una finca estén desarmados, porque yo sé que ellos están autorizados en debida forma con sus permisos, porque ellos tienen una sección que andan patrullando y andan supervisando las agencias de seguridad para cerciorarse que en efecto los guardias estén armados. Pero yo voy a saber que el licenciado no anda armado, yo no ando armado, él no. Entonces es la seguridad que se quiere implementar en el país. Pero es que, como digo, queremos, que, como dicen, queremos hacer el pastel, pero nadie quiere quebrar los huevos. Alguien tiene que responsabilizarse por dar ese paso y decir, ok, vamos a recuperar el departamento de Colón, vamos a poner, porque por ahí empezó, entonces por ahí vamos a empezar, estado de excepción total, y vamos a recuperar en fases el departamento de Colón con técnicas operativas, tácticas que ellos manejan a la perfección. ¿Por qué no se puso en San Pedro Sula? Porque los negocios dijeron no, porque vamos a perder. La disponibilidad estaba para ponerlo en San Pedro Sula, y ellos dijeron no. Zonas conflictivas en San Pedro Sula, la López Arellano, todos esos barrios donde están las maras, de donde se proceden todas esas órdenes. El crimen en Honduras, como ustedes están viendo y lo que estamos discutiendo, mutó. La violencia evolucionó. Tenemos ahora barrios comprometidos que tienen hasta sistemas de vigilancia. La DIPANCO anda desmantelando sistemas de vigilancia de los delincuentes. ¿Cuándo se había visto eso en el país? Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo investigativo? Aunados con todos, porque como decimos, el Estado falló, entonces no sigamos fallando, y en las mesas de trabajo se tiene que evolucionar, dándole las armas y dándole los procesos investigativos acelerados, como los tiene El Salvador, para que ellos no se vean trabados, para que no haya esa disyuntiva de que por qué Colón no se pueden usar armas, en Olancho sí se puede, en La Mosquitia sí se puede, y en La Mosquitia que tenemos un problema desde 1994 en cuanto a tráfico de cocaína. Entonces, ese tipo de problemas son los que nosotros tenemos que ver. Si ya fallamos, ok, fallamos, estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué procede ahorita? Si ellos están evolucionando, mandando este tipo de mensajes a la población que nos vamos a ver comprometidos, entonces nosotros tenemos que empezar a evolucionar en cuanto a lo investigativo, lo criminalístico y en cuanto a la operatividad de la policía. Bien. Sí, bueno, nosotros como Comisionado Nacional de Derechos Humanos hemos sido constantemente reiterativos en cuanto a la necesidad de una política integral de seguridad y cómo el estado de excepción no es la medida idónea para enfrentar pues estos hechos de violencia en el país. Realmente llevamos más de un año en estado de excepción y los resultados pues en el día a día no se ven, no se sienten por la población hondureña. Nosotros constantemente recibimos quejas o denuncias por violaciones de derechos humanos derivados del estado de excepción. Porque ¿qué pasa? El estado de excepción lo que abre es una ventana a que pues se restrinjan garantías constitucionales. Para ustedes no ha funcionado el estado de excepción. No ha funcionado el estado de excepción y el estado de excepción no es la medida idónea para enfrentar las olas de violencia en nuestro país. Necesitamos construir una política nacional de seguridad ciudadana que tenga enfoque de derechos humanos, que pueda involucrar a todos los pues, sectores del país para que así podamos atender la violencia y la criminalidad organizada en el país. El estado de excepción, tal cual lo dice su propio nombre, es excepcional y ya llevamos más de un año en estado de excepción y pues los resultados no se ven. Entonces creemos que esa no es la medida para garantizar la seguridad en el país. ¿Que no funciona, dice ella? Bueno, nosotros hemos considerado para que ustedes sí. El estado de excepción ha sido una herramienta vital y le voy a establecer por qué razones y motivos nosotros decimos que sí ha funcionado. Hasta el día de ayer, 80 municipios reportaban cero incidencia a nivel nacional. Esto representa el 27% del total de los municipios que tiene nuestro país. 246 municipios reportan de 0 a 8 homicidios, que es la cifra o la tasa aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Y hasta el día de ayer cerramos con menos 680 homicidios menos en relación al año 2023. Sí es verdad
que la ola de criminalidad y violencia no ha cesado, ni va a cesar. Ningún país está exento de tener hechos criminales en su territorio. Honduras no es la excepción. Nosotros venimos con una escalada desde el 2011 donde teníamos 27 muertes violentas diarias. Hoy la media que llevamos nosotros son 6 muertes violentas diarias que se reportan. Y no lo decimos nosotros. Datos validados por el Observatorio de la Violencia establecen que aún con estas situaciones seguimos manteniendo que este año será el año con la reducción más significativa de los últimos 20 años. Nosotros pretendemos cerrar con una tasa de 27 puntos por cada 100.000 habitantes y en el 2004 cerramos con una tasa de 31 puntos por cada 100.000, pero éramos 3 millones de hondureños menos. Entonces, yo tengo aquí cifras sumamente importantes que nos permiten establecer cuáles han sido los resultados. Con el caso de las muertes múltiples, nosotros hasta el día de ayer registrábamos 25 eventos de muertes múltiples. 80 personas han fallecido producto de esos 25 eventos. Pero el año 2023 teníamos un total de 30 eventos donde ya habían fallecido 162 ciudadanos hondureños. Y nosotros estamos estableciendo que también hay una significativa reducción de muerte violenta de mujeres, donde en lo que tenemos del 1 de enero a la fecha, tenemos una reducción del 47% en relación al mismo tiempo del año 2023. Nosotros ejecutamos alrededor de 1.860 actuaciones policiales a nivel nacional. Ya llevamos más de 1.200.000 actuaciones policiales ejecutadas a nivel nacional y solo en los allanamientos nosotros ejecutamos en cumplimiento a lo que es el estado de excepción más de 37.000 allanamientos en el tiempo que tenemos de estar vigente el estado de excepción. Más de 3.902 denuncias se han recibido por delitos de extorsión, más de 620 estructuras criminales han sido detenidas y hay detenciones por delito, un total de 44.997. Eso quiere decir que efectivamente nos está dando resultados. No estamos diciendo que es la última panacea del estado de excepción, estamos pidiendo las reformas a la ley del estamento legal, porque a la Policía Nacional nos vemos restringidos por situaciones de extorsión, porque si no hay una denuncia del afectado, difícilmente nosotros vamos a poder darle seguimiento a una situación en particular. ¿Para la policía es necesario que siga el estado de excepción? Definitivamente, el estado de excepción solamente lo que le permite a la policía es ejecutar allanamientos en los horarios en que normalmente no lo establece, que es de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y poder ejecutar y agilizar el proceso cuando normalmente no tenemos el estado de excepción, que es solicitarle a la fiscalía el allanamiento, la fiscalía lo solicita al juez y el juez 72 horas pudiera estarnos dando. Es acortar el tiempo para hacer efectiva ese tipo de actividades. En ningún momento consideramos nosotros que el estado de excepción limita o restringe algunas situaciones en particular, porque todos estamos haciendo nuestras actividades y el estado de excepción se centra específicamente para situaciones derivadas de crimen organizado o delincuencia común. ¿Usted está de acuerdo, verdad? Sí, no, totalmente. Es bien complicado porque yo entiendo la posición de la licenciada, ¿verdad? Y ellos han de tener sus motivos por los cuales ellos detectan de que hay violaciones a derechos humanos por parte de los implicados en este tipo de ilícitos. Hasta esa parte, pues yo entiendo, ¿verdad? Porque ellos es la función de la defensa de los derechos humanos. Pero vuelvo y reitero, el estado de excepción parcial que se ha impuesto aquí en la República
es porque se quiere emular los resultados que estuvo el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Y el presidente Nayib Bukele en El Salvador optó por ampliar las medidas judiciales. En el caso que estaba mencionando el comandante Pérez, vamos a ampliar la flagrancia, vamos a ampliar el estado de excepción, vamos a quitarle las ataduras judiciales que ellos tienen para que puedan proceder a los operativos, a la captura y al enjuiciamiento de una manera más efectiva, más rápida. Juicios express, donde los implicados van y hay una terna hasta de 7 jueces. Ese es un proceso que a ellos les 120 de un solo. Se pueden enjuiciar, claro, 120 sí, personas. Imagínese, lo capturan a usted. Sí. No, hay un proceso. Una noche, no sé, va enjuiciado. se andaba echando sus copas y lo ponen con otros 90. No, porque y le aplican 20 años de. Pero hay un proceso condena. un proceso investigativo que se lleva para eso. Es complicado. No es complicado, Claro ni es imposible. Pero Lo que pasa es que, como le digo, nosotros todos queremos ir al cielo, pero nadie va a morir. Entonces, no se trata de eso. El problema es que los resultados están a la vista en El Salvador y los números no mienten. Vamos a hablar de resultados. Nosotros estamos reduciendo parcialmente porque el estado de excepción no se ha ampliado en una totalidad para la seguridad del pueblo hondureño. Pero los resultados están. Ahorita tenemos un principio bien delicado en cuanto a la investigación criminal o proceso investigativo criminalístico. Cierre de una maquila con 15,000 empleos. Esa gente va a detonar un proceso socioeconómico aquí en el país tremendo. Partes se van a buscar a ir al extranjero, partes van a buscar emprender y la otra parte van a tratar de sobrevivir, porque hay que recordar que los delincuentes también son padres y son madres. Y hay que recordar que como no hay voluntad política, los delincuentes también representan un voto. Entonces, esa es, como digo, como decimos nosotros en el coloquio, no se quieren echar el trompo a la uña porque ya viene un proceso electoral. Entonces, si me van a decir a mí que es imposible lo que ha hecho El Salvador y que nosotros lo estamos tratando de emular, pero no queremos hacer lo que ellos hacen, no la vamos a reducir. Y pongo a la cuenta, pues, la inversión aquí en el país ha bajado porque los niveles de criminalidad han aumentado. En El Salvador bajó y está Google. Próximamente va a estar Amazon. ¿Y nosotros qué tenemos en el país de inversión? Por los procesos que no se le dan a los miembros, a los cuerpos investigativos o policiales o militares para que esos números bajen considerablemente. Si se pone a ver, juzgan a 120 incriminados en actividades de pandillas. El licenciado dice que usted se toma sus tragos. Lo van a enjuiciar de manera igual, es irrisorio, no se puede calificar de esa manera porque hay una separación judicial en cuanto a los procesos de investigación. Claro. Sí, yo le quiero dar un ejemplo de algo que pasó hace como 3 semanas, bueno, tal vez un poco más en El Salvador, ¿no? Al igual que Honduras, El Salvador, somos países futboleros, ¿no? Entonces hay un equipo muy famoso, no recuerdo el nombre, ¿no? Y su delantero... Firpo, Águila, Alianza. Uno de esos, ¿no? Y entonces el domingo, después del juego, llaman al delantero que acaba de golear, que estaba celebrando, y dice, capturaron a tu papá. Sí, saliendo del estadio. Te venía de ver, decía. O de un palco, no sé. Capturaron a tu papá. El tipo se fue a parar frente a Presidencial de El Salvador a decirle, mi papá no es delincuente, por favor, no lo enjuicien con otros 120 personas. Yo sé lo que va a pasar. Si mi papá pasa una noche capturado, él no lo voy a volver a ver en 20 años. Ojo, ¿va? Eso es un ejemplo de miles de personas. Entonces, yo sí quisiera pensar, y voy de atrás para adelante porque me quería referir a un par de puntos que se mencionaron aquí. Yo quisiera pensar de que el gobierno de Honduras, y creo que el ministro Sánchez, no está pensando en emular El Salvador. Los resultados. Nada, yo espero que nada. Porque es cero. Yo espero que nada, por lo siguiente. Es imposible que sea cero, en primer lugar. Es imposible que sea cero. Luego, en segundo lugar, ¿de qué me sirve a mí tener aparentemente una tasa muy baja de muerte homicida y una tasa enorme de personas desaparecidas? Ojo, hay que contrastar esos elementos, ¿verdad? Todos los días en El Salvador, madres, padres, hermanas, esposas, están llegando a las autoridades a denunciar, mi hijo tiene 3 meses desaparecido. ¿Es una represión eso? Eso es lo que tenemos que averiguar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir un informe especial sobre el estado de excepción,
Porque aquí también somos muy dados, ¿verdad? A veces creemos mucho en la Comisión Interamericana y a veces no queremos creer en ella, ¿verdad? En el informe que acaba de emitir la Comisión, acaba de mencionar de que el estado de excepción tiene un costo demasiado grande, sobre todo en la población pobre, en la población menos desfavorecida. ¿A quiénes se está capturando en El Salvador? El licenciado menciona el tema de pandillas. ¿Y cómo se define una persona pandillera? Porque tenga un tatuaje, porque hable de una manera, porque vive en determinado barrio o colonia. Eso es criminalizar la pobreza. Eso lo hemos desechado desde ya hace muchas décadas en la humanidad. Eso por un lado, aunque el programa no es sobre el estado de excepción, creo que hay que dejar claro que hay muchas diferencias con El Salvador. La extensión territorial de El Salvador no es la de Honduras. La actividad económica de El Salvador con la de Honduras es muy diferente. Bueno, eso le digo a un amigo salvadoreño que nos estaba viendo. El Salvador es como Lancho de grande. ¿Hombre? Y qué bueno por El Salvador que están evitando la criminalidad. Me preocupa lo que él está diciendo, ¿va? Porque en ese tipo de cosas hay inocentes que se van en la colada. Pero Honduras es mucho más grande, ¿va? Claro. Y no es fácil. Tiene otros retos económicos, sociales, culturales. Ahí viene el proceso investigativo. Las redes de inteligencia que tiene la policía se detectan qué personas son las que están involucradas. Yo pertenecía al cuerpo de defensa del Estado y tenemos un proceso investigativo y no como vamos a criminalizar o a estigmatizar ciertos Fíjense ciudadanos. Que yo estaba pensando hace un rato que cómo se nota que usted tiene conocimiento, licenciado Martínez. Pero aquí en Honduras murieron unos cadetes y no se sabe. Es que hablamos del proceso de inteligencia, ¿verdad? ¿Dónde está el proceso de inteligencia en anticiparnos en estos elementos? Yo me quería referir brevemente a 3 o 4 cosas que aquí se mencionaron. Se menciona que hay que hacer una intervención fuerte en Colón. Óigame, eso lo vivimos hace 15 años y no funcionó. ¿Sí? Ejército, policía, investigación, y eso no funcionó. Porque los problemas en Colón son de muchas índoles. Son problemas que tienen que ver con temas económicos. Son problemas que tienen que ver con conflictos de tierra desde los 90, conflictos de narcotráfico, de muchos elementos. Luego se mencionó aquí que la Secretaría de Seguridad regula o rige las empresas de seguridad privada. No es cierto. Sí, es cierto. No rige. Hace un proceso de supervisión. Le pregunto hoy aquí al señor Pérez, ¿cuántas personas están en la unidad de supervisión de empresas de seguridad privada? Son muy pocas personas. ¿Cuál es el rango que tiene la persona que tiene asignada esa unidad? No es un rango con mayor autoridad que un comisionado. No puede poner ¿Cuántas empresas de seguridad, cuántos son los efectivos de seguridad privada en este país? Estamos llegando a más de 150,000 personas. Tiene la Policía Nacional en este momento tiene la capacidad de supervisar las empresas de seguridad privada. ¿Por qué hay renuencia de aprobar una ley que regule las empresas de seguridad privada? Tenemos el conocimiento de cuál es el armamento que tienen las bodegas de las empresas de seguridad privada. Sí, en este momento tenemos ese registro. Está registrado al menos, y aprobado en la Gaceta. Al menos ante las peticiones de acceso a información que nosotros hacemos, nos dicen que no. ¿Cuántas armas están en manos de la seguridad privada? Bueno, en la Gaceta se establece que nosotros, la empresa privada no puede tener mayor capacidad de fuego que la policía. Se regula el calibre del revólver, se regula el calibre de escopeta, se regula el calibre de rifles. No se puede tener mayor poder de fuego que ellos en las empresas privadas. Obviamente, por razones más que obvias, yo no puedo poner al comandante que vaya a revisar una agencia privada. Ellos tienen su grupo, que es la Dirección de Supervisión de Agencias de Seguridad a nivel nacional. Y le concluye ese elemento sobre las empresas de seguridad privada. Los artículos que tienen que ver dentro de la Ley de Control de Armas de Fuego, sobre la regulación de las armas y la emisión de licencias, ¿por qué retrocedimos con esa ley? Bajando la edad de las personas que podían... Porque fue por las empresas de seguridad privada que exigieron, porque originalmente la ley contemplaba que una persona no menor de 25 años podía portar y usar un arma de fuego. Las empresas de seguridad privada aquí en este país hicieron el lobby necesario para que se redujera la edad a los 18 años, para que se cambiaran los calibres
que eran permitidos para poder usarse en la seguridad privada. Yo no tengo claridad de cuánto es el armamento que tiene en este momento el conglomerado de empresas de seguridad privada, pero me atrevo a decir que es mucho, es enorme, ¿no? Sin control. Aquí ha pasado en el país que empresas de seguridad privada han cerrado. ¿Y dónde ha quedado ese arsenal? ¿Se ha devuelto a la armería? ¿Se ha devuelto a la Secretaría de Seguridad? Entonces, colocar... ¿Y por qué menciono esto? Porque tenemos que fortalecer la Policía Nacional. Colocar la actividad o la responsabilidad que tiene la Policía Nacional en manos de privados en ninguna parte del mundo ha dado resultado. No, en ningún lugar. No, efectivamente no se puede poner. Y termino con esto, con el estado de excepción, con la conflictividad en Colón y con estas medidas que algunas veces nos apantallan internacionalmente, pero que violan derechos humanos y sobre todo se ensañan con la población más empobrecida. En este momento tenemos que revisar qué tipo de policía tenemos, licenciado. O sea, si usted disminuye garantías constitucionales. ¿Cómo cuáles? Con cualquier medida constitucional. No, deme una del estado de excepción para que ellos puedan entrar y hacer los arrestos pertinentes. Si usted en este momento, con la Policía Nacional que tiene, recordemos la Policía Nacional que hemos venido construyendo, ¿sí? Yo sé que hay avances importantes en este momento de depuración, de profesionalización, de cambio, pero no podemos pensar que en este momento toda la Policía Nacional está preparada y está depurada. Sería mentirnos. No, entonces, es que nadie está diciendo que tenemos la policía perfecta. En el marco de la policía que tenemos, darle las armas a ellos para que ellos disminuir procedan. Las garantías constitucionales que tanto han costado en este país, que ya nos dejaron huellas terribles, no solamente en los años 80, sino que en la actualidad, con procesos de eliminación, con vinculación con crimen organizado, con sicariato, y disminuir en este momento garantías constitucionales con el tipo de policía que tenemos y el involucramiento de militares en la función de la seguridad interna, sería un error y tendríamos un costo social terrible, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se mencionan estas cosas. Sí, yo quisiera agregar nada más algo relacionado con lo que dice aquí el compañero, y es que nosotros desde el CONADE hemos dado seguimiento directo al estado de excepción y a los datos. Nosotros hemos identificado serias falencias en los datos que presenta la Secretaría de Seguridad sobre las detenciones en el marco del estado de excepción. Y es que hemos revisado registro por registro, hemos hecho visitas in situ en los centros de detención y la mayoría de casos justamente son por disturbios en vías públicas. Entonces, si el estado de excepción está creado para atender la criminalidad organizada, ¿por qué la mayoría de casos de detención son por justamente estos casos? Y además que, tal cual se dice, esto genera estigmatización de la pobreza, porque abre un margen de discrecionalidad para los efectivos policiales para detener a una persona que pues considera que se mira como un criminal, porque tiene un tatuaje, porque anda una pantaloneta pues grande, entonces eso le da el margen de que simplemente pueda detenerse por estar presente en una zona con el estado de excepción vigente. Además, nosotros quisiéramos consultar aquí en este espacio cuántos de estos casos que presenta la policía sobre detención en el marco de estado de excepción han sido judicializados, porque pues de poco sirve que se detenga masivamente si los casos no son judicializados. Voy a hacer una pausa. Implementar las mismas medidas, dice don Eduardo, implementar las mismas medidas del El Salvador en Honduras es un mal negocio para las ONGs que llevan años en Honduras queriendo solucionar los problemas, y hay que decirles que han fracasado rotundamente, y es tiempo que el Estado sea el administrador de la justicia en Honduras. Las ONG les han quitado el rol de gobernar a los gobiernos y eso solo ha ocasionado mayor pobreza, más violencia y gobiernos débiles, manipulables, desde Europa y Estados Unidos sin conocer la realidad de Honduras. Pero las ONG están haciendo más dinero que nunca. Y te mando algo. Ahí la compañera Judith Beguino manda algo de ponerlo Elder, ya a ratos te lo envió, de Brian Nicholson, secretario de los Estados Unidos. Dice: condeno enérgicamente el asesinato, lo tenemos, de Juan López. Lo que hablábamos con la licenciada, internacionalmente pues estas cosas nos dejan muy mal parados.
El otro día miraba los 10 peores países para ir en Latinoamérica y nosotros estábamos segundos. Ahí en esas cosas de TikTok y aparecíamos nosotros segundos. Brian Nicholson condenó enérgicamente el asesinato de Juan López, un valiente defensor del medio ambiente y regidor municipal en Honduras, y exhorto a que se realice una investigación exhaustiva y transparente. Licenciada, comentario de eso que pone Brian Nicholson. Sí, bueno, yo creo que igual estos casos, el caso de Berta Cáceres, el caso pues reciente del defensor Juan Antonio López, nos deja pues mal vistos a nivel internacional. Hace poco Global Witness, que es una organización que se dedica pues a justamente el tema de derechos humanos, determinó que Honduras es uno de los países, bueno, si no el país más peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos. Entonces creo que necesitamos abordar esta temática de manera urgente. Nos perjudica tanto nacional como internacionalmente. Creo que tiene perjudicaciones no solo políticas, sino también económicas para nuestro país. Sí, sobre lo hablado, general Miguel Pérez Suazo. Bien, en lo que va del 1 de enero a la fecha, se han capturado 3.496 miembros de maras y pandillas. Quiero referirme a esto porque antes de la pausa pues quedamos pendientes cuántas de estas personas guardaban prisión, y es importante decirle a todos y cada uno de los panelistas que la policía no remite a ningún ciudadano miembro de maras y pandillas si él anda tatuado, no comete ningún tipo de delito, puede ser requerido porque perfectamente la ley así lo establece, pero 24 horas después él es puesto en libertad. Sin embargo, todas y cada uno de los miembros de maras y pandillas que sí han capturado, 92% guardan prisión, un 5% goza de medidas sustitutivas de la prisión y un 3% ha salido libre. Esto lo podemos comprobar y este es un dato que manejamos. Hemos estado en comunicación con el director de la Dirección de Regulación de Empresas de Seguridad y también lo que es las empresas de investigación privada, donde establece que él lleva un registro y que esa dirección únicamente tiene alrededor de 50.000 armas de fuego legalmente registradas en su registro. Así que la cantidad de guardias que están registrados en esa dirección suman alrededor de 54.000 sus miembros. Ellos están haciendo acciones en 6 jefaturas regionales con 2 equipos, y esta dirección solamente cuenta con alrededor de 100 hombres para ejecutar esas actividades. Ellos pues básicamente lo que hacen es la regulación de las matrículas de las armas de fuego, la regulación de los vehículos que poseen pues algún nivel de blindaje para su seguridad. Y es importante establecer que nosotros pues estamos permanentemente ejecutando acciones, ejecutando actividades, pero aquí no se criminaliza el hecho de que un ciudadano pueda estar tatuado. Estamos pidiendo a el soberano Congreso Nacional para que se puedan considerar algunas reformas de la venta indiscriminada de chip, por el cual los individuos realizan la extorsión. Aquí deberíamos de tener una ley que un teléfono celular que llama a otra persona con fines extorsivos inmediatamente pueda ser dejado sin servicio para que no pueda cometer este tipo de situaciones. La regulación de las billeteras electrónicas, este es un dolor de cabeza que nosotros permanentemente hemos tenido, porque la extorsión se ejecuta a través de la regulación de billeteras electrónicas. Usted solo necesita un número de teléfono para poder hacer cualquier cantidad de transferencias, y definitivamente no hay control de las personas que están siendo pues utilizando este tipo de sistemas, y es ahí donde nosotros estamos apuntándole también. Queremos que ese delito de la extorsión sea de orden público, donde inmediatamente que una persona pueda ser extorsionada, el policía pueda suplir a la víctima para que éste sea el que enfrente en un juicio a estas personas por esos delitos de extorsión. Muchos de los casos en Honduras de extorsión
no terminan con una ejecución de prisión porque el afectado, la persona que paga la extorsión, no tiene temor de ir a enfrentarlo a un juicio y por lo tanto pues esos casos se nos vienen abajo. Nosotros estamos conscientes que con lo que nosotros tenemos en estos momentos en el estamento legal, difícilmente vamos a poder mejorar esos niveles de violencia y criminalidad que azotan nuestro país. Ya se han hecho las respectivas recomendaciones y reformas. Estamos esperando pues que haya consenso para la aprobación de las mismas y eso pues también vendrá a dar un respiro en materia de seguridad a todas y cada una de la población hondureña y de la sociedad en general. Tengo un dato aquí de producción. Según la ONG Global Business, en el 2023 asesinaron en Honduras a 18 ambientalistas, convirtiéndolo en el tercer país más mortífero para personas que se dedican a ello, después de Brasil y Colombia. En este año tiene el CONADE registros de cuántos ambientalistas han sido asesinados. Ahorita a mano no tengo un dato en concreto sobre los ambientalistas asesinados, sin embargo es algo que venimos destacando en nuestros informes anuales. En este año la mayoría de las alertas tempranas que hemos emitido han sido por conflictos de tierra y territorios que lleva el involucramiento de este componente de defensores de derechos humanos. Y quisiera aprovechar esta intervención para consultarle algo aquí al comisionado sobre el tema de extorsión que estamos tratando en este momento. Sí. Si el estado de excepción está dando, pues por datos que presenta la Secretaría de Seguridad, está dando resultados, y un tema que no hemos tratado aquí, ¿por qué los transportistas están denunciando dentro de 30 a 50 millones de lempiras mensuales en pago de extorsión? Porque va al cuarto día consecutivo en San Pedro Sula que hay paralización de los transportistas, justamente porque el pago de cuotas de extorsión o de lo que comúnmente se conoce como el impuesto de guerra es pues desproporcional para la labor que ellos ejercen. Entonces realmente pone en tela de juicio el funcionamiento y la efectividad de la implementación del estado de excepción. Bueno, es importante establecer que y recalco nuevamente, si no hay una denuncia para el delito de la extorsión, difícilmente la policía podrá actuar. Y usted mira en los medios de comunicación, se paraliza la ruta de transporte de tal sector por el motivo de la extorsión. Busque usted allá en la Dirección Policial Antimaras y Pandillas y del Crimen Organizado, a ver si esta empresa ha interpuesto una denuncia. No la hay. Y eso ha sido un modo es una táctica de los transportistas, ¿verdad? Y yo le voy a hacer una cosa. Escúcheme, es una táctica de los transportistas eso. Ir a donde los periodistas y decir, ya nos paramos. Sí, eso ha sido así. Entonces maximizan una situación y hemos encontrado nosotros que dentro de los mismos gremios allí se extorsionan ellos. Entonces no puede decir que la extorsión es única y exclusivamente de estructuras de maras y pandillas. Yo conocí un caso en particular. Estábamos montándole vigilancia al momento en que una persona iba a cobrar la extorsión en una empresa de transporte. Y cuando nosotros lo íbamos a capturar, el hombre nos dijo, no, por favor, deténganse, porque mi vida no vale lo que yo le puedo dar a este ciudadano. Y no pudimos hacer nada. ¿Qué podemos hacer en ese tipo de casos? ¿Quién les dijo que se detuvieran? No, el dueño de la empresa que estaba pagando. Porque dijo, mi vida no vale 1.000 o 2.000 lempiras que yo le puedo dar semanal a este ciudadano. Y nos paramos, pues. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que hacer un abordaje integral y estamos diciendo... O sea, el hombre estaba aceptando la extorsión. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, porque nadie quiere enfrentar y lo aceptamos porque sabemos que estos individuos, a través del temor, a través de la intimidación, logran esos objetivos definitivamente. Entonces, ahí es donde nosotros queremos que la extorsión sea un delito de orden público para que el funcionario policial pueda enfrentar a estos ciudadanos y poder llevarlos hasta los juzgados y que se puedan ser sancionados o se les interponga la pena definitivamente por el delito de extorsión o pueden ir presos. En ese caso específico, ¿por qué cree usted que el transportista prefiere pagar la extorsión? Bueno, yo le voy a anticipar lo que he escuchado aquí hablamos lo que hemos levantado nosotros y en la unidad rusa. Óiganlo, ¿por qué dice? Porque son desordenados, el sistema vial en Honduras está colapsado, son desordenados, porque aquí yo estuve en este platú
cuando tuvo el accidente allá en Copán, y aquí mismo un representante del Instituto Hondureño de Transporte me dijo, las unidades ahora van a venir con cámaras, van a venir con alarmas, y esta es hora de que yo estoy esperando la unidad. Esta es hora de que se organice el transporte, porque hace no de ahorita, esto estamos en el 2017, cuando sugerimos nosotros pagos electrónicos en las unidades de transporte, sistemas de vigilancia enlazados con el 911 para que se monitoree la seguridad dentro de las unidades de transporte, policía únicamente designada a la seguridad del transporte en Honduras. No tiene que ver el estado de excepción con esto, es por la desorganización de los dirigentes transportistas, porque todavía seguimos nosotros pagando efectivo en pleno siglo XXI en las unidades de transporte. Todavía tenemos paradas no autorizadas por parte de los que manejan los buses de transporte público. Y esto no tiene nada que ver con el estado de excepción. Como dijo el comandante, no, si van a poner, mejor pago yo, porque en la declaración de impuestos, en todos los insumos que reportan al azar, ahí pone, y 15,000 de impuesto de guerra, y 15,000 de extorsión. Ahora es hasta deducible de impuesto. Hasta ese punto hemos llegado. ¿La SAR acepta eso? Ah, claro. Ahí le dice, se pagó tanto de impuesto de guerra, farmacias en colonias. Bueno, hay que averiguar. ¿No le cree usted? Y le digo porque yo hablo con contadores y con conocimiento de causa. Evadir impuestos es una cosa y declarar cosas. Y no, pues se tiene que declarar, porque ¿qué es el comandante? No, mejor le pago 15,000 porque a 15,000 no vale mi vida. Pero yo le quería comentar disculpe, licenciado, sí. El problema entonces del transporte es porque hay una desorganización que aquí todo el mundo, ahorita hubo una convocatoria el sábado 14 del oficialismo y el Boulevard Centroamérica colapsó porque parquearon los buses porque no había otro lugar donde estacionarlo. El comercio se obstaculiza, la empresa privada se obstaculiza. Todos esos factores deben de tomarse en cuenta a la hora de organizar el transporte, a la hora de colocar el transporte en vías públicas, que son vías que tienen un control vial y tienen un valor vial. No se puede, yo no me puedo estacionar en medio del Boulevard Morazán solo porque se me antojó hacer una declaratoria, etcétera, de cualquier partido político. ¿Cuántos negocios están perdiendo el valor vial que están ubicados en esas avenidas? Es por eso de que estamos sufriendo lo que sufrimos ahorita, porque está desorganizado el transporte. Y como le digo, yo estuve aquí en este mismo platú y a mí se me dijo, como ciudadano que pago mis réditos, mi tributo, viene un bus con estas características. ¿Dónde está? Sí, yo le quería mencionar, porque digamos que no vamos a hablar del transporte en este programa, ¿no? Porque creo que la complejidad del sector transporte también pasa por muchas índoles, ¿no? Desde empresarios que han monopolizado el transporte en este país hasta otros elementos, ¿no? Pero con lo que mencionaba sobre la extorsión, ¿por qué cree que ese empresario prefiere pagar la extorsión que colaborar con la policía? A mí se me vienen 3 elementos que nosotros hemos recibido en nuestras oficinas sobre el tema de quejas o violaciones de derechos humanos. Primero, por la falta de investigación criminal. Esa persona sabe que existe un porcentaje muy alto en que esa denuncia de extorsión no va a tener un proceso investigativo a profundidad. Y muchas veces, porque nosotros hemos recibido esos testimonios, ellos saben porque hay vinculaciones de autoridades policiales o militares en esa extorsión. No estoy hablando, no sé si en la actualidad, no hemos hecho ese levantamiento. Nosotros pensamos de que hay una directriz de que eso debe eliminarse y por eso los procesos de separación de policías que se han dado en gran cantidad en los últimos meses, pero un poco es la confianza en esa investigación criminal. Luego, número 2, esa persona también siente que no va a tener la protección una vez que empiece esa investigación hacia esa persona o estructura que lo está investigando. Le puedo hablar de transportistas, pero le puedo hablar de dueños de pulperías, de mercaditos, de puestos de los mercados, que dice, bueno, pero después a mí, ¿quién me protege? ¿Qué ocurre después que yo denuncio, identifico y voy y hago el papeleo en la estación policial? Entonces también hay un tema de temor por las repercusiones que eso va a tener. Y luego el seguimiento. ¿A quién llamo yo después cuando esto ocurre? Entonces, reitero, el tema, la complejidad del delito de la extorsión tiene que ver con elementos psicológicos, porque yo no sé si me está extorsionando una persona o toda una banda criminal que incluso pueda tener vínculos con las autoridades.
Entonces hay un elemento también psicológico alrededor de eso. Y hay un tema de temor porque no hay confianza. Esperemos nosotros, y por eso hemos reiterado. Y la persona que habló diciendo que nosotros queremos hacer lo que hace el Estado, nosotros no podemos hacer lo que hace el Estado. Lo que sí podemos hacer es exigir que el Estado se fortalezca, en este caso, la Policía Nacional, para que esa confianza en la denuncia, en el proceso investigativo y en la protección de las personas vuelva. En este momento no podemos hablar que exista plenamente. Entonces, son esos elementos que tenemos que revalorar y reitero, hay que ir construyendo esa institucionalidad que en la actualidad todavía no se goza de esa confianza para poder generar esos procesos. Así que yo no culpo a la persona que tiene miedo por denunciar la extorsión. Entonces está no la puedo culpar. ¿No? Dígame. Entonces hay una restricción del derecho humano ahí porque no tenemos libertad para... No, claro que sí, tiene la libertad, pero también tiene la libertad de sentir miedo. Tiene la libertad de desplazarse de manera forzada huyendo de la criminalidad y que muchas veces la criminalidad, sobre todo en el gobierno pasado, fue ejercida por la propia autoridad. ¿Qué decirle? Otro caso que yo lo he mencionado muchas veces. Todos los días, al menos en este año no se ha reportado, pero sí en los años anteriores, todos los días en una agencia bancaria en Comayagüela se hace un depósito de 1 millón de lempiras en efectivo. Si usted va a abrir una cuenta con 5,000 lempiras, si usted está ahí 3 horas. Y en el banco no le preguntan. Y en ese, ¿qué pasa ahí? No. ¿Qué pasa con el resto de la institucionalidad del Estado? No. ¿Qué pasó ahí con la Comisión Nacional de Banca y Seguro? Yo trabajo en la ¿Qué banca pasó ahí privada con la AIBA? Y eso no. ¿Qué pasó con la agencia bancaria? No. Reitero, mire, tal vez... son elementos que se conjugan alrededor de una situación que hoy estamos hablando de la criminalidad, pero que hay otros elementos sociales, económicos y muchas veces también políticos que contribuyen o no a que podamos mejorar ciertos niveles alrededor de este tema. Pero yo no juzgaría una persona que no siente el valor porque sabe que va a tener una repercusión si denuncia el tema de la extorsión. Voy a hacer la última pausa, me dice el abogado Oscar Ríos. Buenos días, saludos a sus panelistas. Este señor Jorge Correa, él es invasor de oficio en la costa norte y él es acompañado de patrullas policiales en las invasiones que él dirige. Tiene muchas denuncias y ni la fiscalía hace algo porque él dice que tiene medidas de protección, es decir, que causa mucho daño abusando de las medidas cautelares. Muchas personas que dicen ser protectores de medio ambiente o formar parte de las etnias y protegidos bajo las medidas cautelares de derechos humanos, lo que hacen es abusar de ellas y comprometiendo a las autoridades del Estado. ¿Y la policía lo requirió 2 veces? Bien, aquí al aire se lo voy a preguntar. En Comayagüela encontraron a 2 hombres muertos al interior de un vehículo. Una de las víctimas era un abogado y se hablaba que tenía sangre en la nariz. ¿Pudo ser inhalación de monóxido de carbono la causa de la muerte? Bueno, en este caso en particular es importante establecer que la policía requirió al conductor de este vehículo por 2 ocasiones en el momento que él estaba estacionado, y él manifestó que no tenía ningún tipo de problema, que solamente estaba estacionado y que no tenía ningún inconveniente. 2 veces la policía fue a hablar con esta persona, y nos sorprende cuando ya posteriormente pues se da la información que están sin vida 2 personas, y al momento de levantamiento observamos que no hay ningún tipo de perforaciones, no hay ningún tipo de indicios que indican que pudieron haber muerto de manera violenta. Y preliminarmente pues el levantamiento que se hizo fue por asfixia, por inhalación de monóxido de carbono y este tipo de situaciones que se presentan cuando usted está dentro de un vehículo y pues puede fallecer por estas causas. Hace unos días al inicio del programa lo decía, y los muchachos de producción pusieron aquí, porque después de conocerse que este 2024 sería el año con menos homicidios en 20 años, se ha disparado una ola de violencia en el país. Porque no se quiere reconocer definitivamente los avances que hemos tenido en materia de seguridad. Hay muchos intereses y juegos, y aquí lo podemos decir públicamente. El hecho de que el crimen organizado haya
sido penetrado hasta las máximas magistraturas de nuestro país. Entonces, desde ahí podemos nosotros formarnos una panorámica de la situación crítica que tenía pues nuestro país en esos momentos. Nosotros, a raíz de la implementación de algunas medidas, hemos logrado importantes avances. Y uno de los mayores avances que nosotros podemos decir es la extradición de, solo este año, 19 personas han sido capturadas con fines de extradición. Llevamos un total de 38 personas detenidas con estos fines y ya han sido entregados a la autoridad norteamericana principalmente. Personas vinculadas a narcotráfico, miembros de maras y pandillas ya solicitados por lavado de activos en Estados Unidos, miembros de estructuras criminales ligadas a lo que es la distribución y venta de fentanilo en Estados Unidos. 740 kilos de fentanilo han sido decomisados en nuestro país. Incluso Guatemala nos está pidiendo asesoría para que nosotros podamos decirle a ellos cómo detectar y cuál fue el procedimiento que nosotros hicimos en este tipo de operaciones. ¿En Honduras el narcotráfico es el principal detonante para la violencia? Son 3 factores que, que tenemos nosotros que generan la violencia en Honduras. Crimen organizado, llámese narcotráfico, maras y pandillas y todos los delitos derivados de esas acciones. Delincuencia común, que es el que miramos que la persona le quieren robar su celular, forcejea y producto de ese forcejeo puede perder la vida porque esos ciudadanos no escatiman ningún tipo de consideraciones a las personas al momento. Y también un factor importante es los sistemas enquistados en la situación de convivencia ciudadana. Nos asusta, nos asombra cuando un sujeto le quita la vida a una señora de más de 80 años con una hacha porque no le quiso dar dinero para ir a comprar droga. Ese tipo de situaciones son las que se viven y generalmente tenemos una situación que se nos ha incrementado. Los domingos nosotros teníamos una regulación para la venta de drogas. Se ha quitado esa regulación y los domingos es uno de los días de mayor incidencia delictiva que podemos tener porque no podemos nosotros tener un control específico de todos y cada uno de los lugares que expenden bebidas alcohólicas durante el fin de semana en particular. Sí, nos vamos, parte final. Licenciado Carlos Sierra, sus conclusiones de este programa y qué espera de estas investigaciones, lo del ambientalista. Sí, bueno, yo creo que el Estado de Honduras toda esta semana y yo creo que durante los próximos meses va a recibir una fuerte presión que tiene que esclarecerse qué fue lo que ocurrió con Juan López. Definitivamente nosotros consideramos que sí es un crimen político, es un crimen que tiene un alto impacto en el país por todo lo que representaba Juan Gómez, pero también por toda la lucha ambiental, porque siguen siendo los defensores del ambiente, los defensores de los bienes comunes, atacados por parte de diferentes actores privados, actores en algunas veces públicos, que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de imponer su voluntad en determinados territorios. Y el Estado de Honduras, reitero, va a recibir muchas presiones, así que esperamos nosotros que haya una investigación, que ya que no se pudo prevenir este delito, que tuvo que haberse prevenido, pero sí que haya una investigación exhaustiva y que deje claridades alrededor de lo que ocurrió por un lado. Y por otro lado, en el tema de seguridad, pues nosotros consideramos que la Policía Nacional debe de fortalecerse. Todavía consideramos nosotros que los procesos de depuración, profesionalización y sobre todo los procesos que tienen que ver con penalizar y los procesos judiciales que deben de llevar los miembros de la policía que estuvieron vinculados a la actividad criminal deben de darse. De lo contrario, es muy difícil que en este país podamos mejorar los índices de seguridad. Y también recordemos que hay otra violencia. No toda la violencia en este país es criminal. También hay violencias ocultas que pasan debajo de la mesa, la violencia machista, la violencia intrafamiliar, la violencia hacia niños y niñas, entre otros elementos que también debe atacarse con investigación criminal, pero también con prevención. Gracias. Gracias, licenciado Carlos Sierra, que es el representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE. Licenciado Marcial Martínez. Bueno, para una conclusión de un sistema de investigación concluyente en el Estado, definitivamente tiene que haber un precedente
como para mi criterio, una toma de un estado de excepción total en el departamento de Colón y recuperar ese departamento de Colón y mandar un mensaje de que es el Estado quien está a cargo de la circulación de los ciudadanos y no la delincuencia. Recuperar los barrios y colonias que han sido tomados por los delincuentes, por los terroristas en el país, para que la población sienta nuevamente que se puede tener esa circulación y no se le puede cohibir de viajar de una comunidad a otra. En los casos que se presentan, en el caso de los ambientalistas, que el monitoreo sea propio a la hora, en el momento, tiempo y forma, para que estén debidamente monitoreados y se pueda hacer como el pastoreo o el engranaje de supervisión apropiado para este tipo de personas que están en esta lucha, que también es importante en el país, ¿no? Lastimosamente ahora, como lo mencionaba el comandante, hay casos de extradición, ya la extradición se paró, ya ese tipo de casos ahora van a aumentar más, la imagen internacional que tenemos nosotros está duramente afectada, aunado al texto que mandó este senador, más la muerte del ambientalista. Ese tipo de cosas nos hacen ver mal a nivel internacional y espero que pues el gobierno ponga cartas en el asunto. Gracias, licenciado Marcial Martínez. Licenciada Abigail Canales. Sí, muchas gracias, licenciado Valladares. Bueno, desde el CONADE quiero concluir con esto. Nosotros seguimos y vamos a seguir insistiendo en que se haga justicia por el defensor Juan López, y además que no dejemos de lado todavía que hay pendiente 29 miembros del Comité de Bienes Comunes que tienen medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el mecanismo de protección no las ha oportunamente adoptado. Además, que es necesario que el Estado fortalezca tanto técnica como financieramente el Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, comunicadores sociales, operadoras de justicia y periodistas, porque este es el organismo, la instancia estatal encargada justamente de proteger a los defensores de derechos humanos. Entonces necesitamos priorizar estos temas. Además de que para el comisionado es sumamente importante que se aborde la conflictividad socioambiental de origen. Si no, vamos a seguir implementando medidas que va a ser nada más como querer tapar el sol con un dedo, porque el hecho que origina la necesidad de las medidas de protección va a seguir estando ahí. Entonces necesitamos contar con estrategias de abordaje de la conflictividad socioambiental para prevenir que sigan surgiendo muertes en contra de ambientalistas y defensores de derechos humanos. Además, quisiera destacar que el Estado necesita abordar el tema de la seguridad ciudadana a través de un plan nacional que tenga un enfoque de derechos humanos como una política de seguridad ciudadana y no a través de la implementación de medidas que resultan desproporcionales como el estado de excepción. Y además quisiera reiterar el compromiso de la comisionada Blanca Izaguirre con las organizaciones de sociedad civil, con las víctimas del caso, pues los familiares y las víctimas que surgen de estos casos lamentables como la muerte de defensores del medio ambiente, y además animar a la población en general, a las organizaciones de sociedad civil y a nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos a que no olvidemos estos casos, a que sigamos levantando la voz, sigamos exigiendo justicia, sigamos exigiendo una investigación imparcial y efectiva, que no sea a través de un discurso de que se está dando dinero para identificar a los responsables, sino que realmente se identifiquen a los autores intelectuales y materiales de los hechos, que se sancione en este caso y aparte que se aborde de origen este tema de violencia y de conflictividad por tierras y territorios. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Abigail Canales. General Miguel Pérez Suazo, cerramos con usted. Bien, es importante establecer que la violencia y la criminalidad debe ser abordada de manera integral. Honduras, ya lo discutimos aquí, tiene una serie de situaciones y problemas que no son exclusivamente derivados de la actuación policial, y también establecer que nosotros tenemos un compromiso sumamente importante desde el primer momento que tuvimos conocimiento de la muerte del señor Juan Antonio López,
pero en materia de investigación difícilmente podemos hablar en términos de tiempo. Lo que sí esperamos es que muy pronto podamos dar una respuesta en este caso en particular. Decirle que la Policía Nacional está también apuntándole mucho a lo que es programas de prevención. Lo que es la policía escolar, estamos interviniendo 360 centros educativos a nivel nacional con ejes como la trata de personas, la resistencia a pertenecer a maras y pandillas, lo que es el abuso y uso de drogas y alcohol, así como también algunas situaciones de ciberdelito, así como también la explotación sexual con fines comerciales. Estamos también ya listos y preparados para en este mes de octubre trabajar en un programa que se llama Liga Atlética Policial, que es fomentar valores a través del deporte, el arte y la cultura en estos espacios que nos corresponde a nosotros como policía de prevención, trabajar principalmente con los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Las investigaciones continúan. ¿A quién desplazaron para allá? Está el comisionado general Eduardo Turcios Andrade, director de la Dirección Policial de Investigaciones, ejecutando acciones y yo no puedo dar algunos aspectos y avances que ya se están teniendo, pero lo que sí podemos decir es que ya hay algunos aspectos importantes y esperamos pues pronto tener las primeras capturas en torno a este caso. Bien, gracias, daremos seguimiento a esto. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Siga con nosotros aquí en Canal 11.